Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual se desestimó la queja por no haber sido cumplida debidamente el depósito que debe efectuarse, la recurrente presentó un recurso de revocatoria, alegando que esa carga económica había sido cumplida debidamente y también acreditada. Siendo que es doctrina del tribunal, y así lo señaló la Corte, que sus pronunciamientos no pueden ser revocados por vía de recurso de reconsideración o de nulidad o revocatoria. En el caso, si bien el depósito, según el informe del Banco Nación, había sido efectuado por la recurrente, no había alcanzado su finalidad porque, según informó el banco, no se pudo acreditar a qué expediente o en referencia a qué expediente había sido efectuado dicho depósito. En tal sentido que esta información debe ser provista por el recurrente, y así no lo hizo, es que fue entonces denegado el planteo que fue realizado por dicho recurrente. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Seguimos en Aires Constitucionales, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe, que es director del Observatorio de Derecho Penal Tributario y profesor titular regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación una vez más. No aprenden, ¿no? Me siguen invitando. Así que, no. Pero bueno, yo seguiré viniendo. Casi que vamos a cerrar la puerta y no te vamos a dejar a mí me parece bien. Bueno, Juan Manuel, hoy te hemos convocado para hablar de la coparticipación federal. Cuando hablamos del régimen federal de gobierno, estamos hablando de una realidad o de una utopía. No, claramente una utopía. Claramente una utopía. Vamos a ver en qué términos, ¿no? Podemos decir. No, claro, sí. El sistema funciona, la coparticipación. Tenemos gobernadores. Hay gobernadores, hay plata que entra. Hay plata que entra por ciertos impuestos que son coparticipables y que la plata se distribuye. Eso funciona, eso se ha mantenido inalterable a pesar de la reforma constitucional del 94, que había establecido que antes de fines del 96 debíamos tener una nueva ley de coparticipación. Sí. Desde el 96 hasta ahora. ¿Sí? No tenemos una nueva ley de coparticipación, el debate sigue inexistente. A nadie le interesa debatir un nuevo proyecto de ley de coparticipación, pese a lo sostenido en aquel pacto de mayo, que fue pacto de julio del año pasado, que hizo el presidente con algunos gobernadores, donde en uno de los ítems estaba modificar la ley de coparticipación, que en el primer borrador le decían extorsiva y luego se decía modificar el régimen de coparticipación. La verdad que... ¿Coparticipación de qué impuestos puntualmente estamos hablando? Para simplificar, de los impuestos más importantes, ¿sí? Por ejemplo. IVA, ganancias, bienes personales, son impuestos que son coparticipables. Para que no sean coparticipables tiene que haber una mayoría especial en el Congreso. Hay algunos impuestos que quedan fuera de la masa coparticipable, pero en general la mayoría de los impuestos nacionales que uno paga son coparticipables. Si se queda una parte la nación y el resto lo distribuye a las provincias, que a su vez tienen obligación de repartir parte a los municipios. Ese es el esquema. Bueno, ahí está la cuestión. Parte se queda a la nación y parte se distribuye a las provincias. ¿Qué mecanismos, en qué porcentuales, cómo se asignan esos porcentuales, esa distribución? Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Vemos permanentemente a los gobernadores prácticamente sufriendo, padecen este sistema de coparticipación. Vamos a ver, yo diría que hay gobernadores que se benefician y hay gobernadores
que lo padecen. ¿Por qué? Porque cuando se modificó la ley de coparticipación, allá por los años 85, se quedaron porcentajes fijos a cada jurisdicción. Y entre esos porcentajes fijos, los que se dieron, recuerdo 85, gobierno de Alfonsín, con un gobernador radical, Armendáriz, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires cedió parte de lo que le correspondía del porcentaje histórico. Muchos dicen esos porcentajes que hoy están en la ley de coparticipación son el promedio anterior. No es así, hay jurisdicciones que perdieron y hay jurisdicciones que se beneficiaron. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran discusión respecto a este tema, por eso existió también el Fondo de Reparación Histórica para el conurbano bonaerense, para la provincia de Buenos Aires, que era lo que había perdido, que en un momento lo recuperó la provincia de Buenos Aires. Este debate es demasiado engorroso y técnico, pero la realidad es que hay jurisdicciones que reciben mucho más de lo que por aquel promedio les correspondía. Por supuesto, hoy la discusión es diferente. ¿Cuánto aporto yo al sistema y cuánto me toca? Bueno, eso creo que es una discusión... Sí, eso... Sí, que no deberíamos darla en esos términos. A ver, a mí también me hace ruido. Y te digo por qué. Porque la reforma de la Constitución en el 75, inciso segundo, primero incorpora el régimen de coparticipación a la Constitución, que antes del 94 no estaba. Era una ley convenio optativa que se firmaba entre la jurisdicción, pero no estaba como obligatoria en la Constitución. A partir del 94 es un instrumento obligatorio de coordinación y armonización de nuestro federalismo. Así es. Nuestro federalismo nos lleva, como no tenemos sistema de separación de fuentes, y esto técnicamente significa que podría decir la Constitución, la nación cobra ganancias, los municipios cobran IVA. Las provincias cobran IVA, los municipios cobran tal otro impuesto, un impuesto patrimonial. Eso no lo hace, sino que hay una confluencia. Habla de impuestos directos e indirectos y todas las jurisdicciones pueden ir sobre esas. Entonces es esto que genera doble imposición. Y por eso existe la ley de coparticipación, porque tuvimos impuestos duplicados, por ejemplo, en materia de impuestos a los réditos, viejo impuesto a las ganancias, en materia de impuestos indirectos. A partir de ahí nace en la década del 30 del siglo pasado nuestro sistema de coparticipación. Luego se constitucionaliza. Y a partir de ese momento es obligatorio tener un mecanismo de armonización y coordinación entre todas las jurisdicciones. Y yo cuando hablo de todas las jurisdicciones incluyo los municipios. Nación, provincias y municipios debieran estar sentados en la mesa de discusión de una nueva ley de coparticipación. ¿Sí? Ahora... Que eso no se ve. No se ve, nadie lo hace, no hay ningún... ¿Vos conocés algún ente, alguna comisión que esté trabajando en esto? No existe. No existe, pero no existe desde hace muchísimos años. Esto es una deuda de la política argentina. Claro, porque cuando se habla de coparticipación, el ámbito de discusión en la mesa de trabajo es siempre con los gobernadores. Debiera ser el Congreso, porque es una ley del Congreso a la cual debieran adherirse las provincias, sí, así funciona la ley convenio, pero debieran trabajar los gobernadores y debieran trabajar los intendentes con la nación y ver cómo hacemos para empezar a dar soluciones a este sistema tributario argentino que es tan complejo, que es tan laberíntico, que nos lleva a superposiciones indebidas, ¿sí? que hace que los contribuyentes nunca sepan dónde pagan y si pagan bien en cada jurisdicción. Bueno, un problema para resolver, me parece, a partir de la ley de coparticipación. La reforma del 94 dijo los criterios que tiene la ley actual no sirven. Volvamos a los viejos criterios que tenía la ley que terminó, del 70 y pico en adelante, ¿sí? Que son criterios objetivos de reparto. Criterios objetivos de reparto. La vieja ley de coparticipación tenía 3 criterios: cantidad de población, dispersión de población y brecha de desarrollo. Eran 3 criterios que conformaban una fórmula matemática que se iba revisando cada algunos meses y definía cuánto le tocaba a cada jurisdicción. No sé si esos u otros mejores, pero objetivos de reparto. ¿Cómo distribuyo? Pero claro, la ley de la Constitución dice criterios objetivos de reparto, pero tenemos que tener en cuenta a las regiones, a la solidaridad, ¿sí? Y a las competencias y funciones, dice la ley. Todo eso debe estar en ese marco. Por eso habla de criterios objetivos. ¿Qué opinas cuando los gobernadores dicen nosotros aportamos más, tenemos que tener más? Bueno, eso habría que analizarlo desde el punto de vista que te acabo de decir, que dice la Constitución. Y es probable que sí, que zonas muy productivas como Chubut, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba en términos de industria y agrícola-ganadera. Chubut, por ejemplo, en materia petrolera. Catamarca en materia minera, San Juan o Mendoza. Digo, claro,
llegan más recursos al Estado Nacional que luego, o a los impuestos nacionales que luego se distribuyen. Ahora, lo que tendremos que analizar no es solo eso, sino competencias y funciones, es decir, qué competencias, qué funciones tiene cada jurisdicción, qué servicios brindan a la población, ¿sí? Y además decir, esto tiene que ser solidario, por lo tanto, vos, provincia de Buenos Aires, voy a poner un ejemplo de mi provincia, ¿no? Sí. Donde yo nací, tenés un montón de industria y arrojás y de actividad agrícola ganadera, tenés mucha participación en la recaudación de impuestos nacionales, ganancias e IVA, por ejemplo, ¿sí? Ahora, tenés que ser solidaria, porque Santiago del Estero, por poner un ejemplo cualquiera, o Santa Cruz, son regiones que tienen menos productividad, pero a las cuales tenemos que lograrles un grado equivalente de desarrollo. Eso es la solidaridad de la que habla la ley. Entonces tendríamos que hacer un análisis, creo yo, bastante más complejo que el lineal que se hace habitualmente. Claro, es que en este esquema, ¿te acuerdas de esa película que se llamaba Alguien tiene que ceder? Alguien va a tener que ceder. Sí. Ahora, ¿quién tiene que ceder en este esquema para mí? La nación. Y la nación más en un proyecto como el que vive nuestro país hoy, donde la nación decide no hacer obra pública, donde la nación decide no realizar o llevar adelante competencias y funciones en las jurisdicciones locales, en las provincias y en los municipios. Démosle lo que le tocan a esas jurisdicciones. Mirá, hay un estudio que hizo la Universidad de La Plata con Porto y Di Grecia a la cabeza, dos profesores, que dice, es interesante leerlo, está publicado en la página web de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas, que en promedio el 80% de los servicios públicos los brindan las naciones, las provincias y los municipios. Las provincias y los municipios, el 80%, da un porcentaje mayor, pero yo estoy redondeando, 86 creo que es y pico. Entonces, ¿cómo tenemos que distribuir los fondos que recauda el sistema? Porque no es que recauda la nación. Lo recauda la nación porque tenemos cedido los impuestos, los maneja la ARCA hoy. Claro. Pero son los recursos del sistema de coparticipación. ¿Cómo hacemos para distribuirlos? ¿Con qué parámetros? Si alguien tiene que ceder, me parece que la que tiene que ceder en este caso es la nación y bajarlos a los niveles donde la democracia se hace más efectiva. En las provincias y mucho más efectiva en los municipios, en el contacto cara a cara del intendente, ¿sí?, con sus habitantes, que es donde me parece donde tenemos el mayor ámbito. Sí, absolutamente. De la democracia argentina. Una cuestión que mencionaste recién que tiene que ver con las obras públicas y, digamos, la posición oficial de, bueno, no hacer obras públicas. Digamos que esto decanta, no pueden dejar de brindar servicios a cada una de las gobernaciones o cada una de las provincias, ya sea a través de los municipios. Pero más, Claudia, fíjate, han continuado la nación y la provincia y los municipios obras que eran nacionales, porque necesitaban terminarlas. Yo tengo mi casa de fin de semana en San Miguel del Monte y voy por la autopista Cañuelas. Cuando termina la autopista Cañuelas hay un colector que está parado hace 2 años que beneficiaría a un montón de gente que transita por ahí, que ahorraría un montón de tiempo, pero que especialmente daría seguridad, y eso está parado hace 2 años. Y así un montón de obras, que algunas que han sido muy necesarias, están siendo continuadas por las provincias o por los municipios, con los mismos fondos comparticipables que tenían antes. Claro. Entonces, no con los mismos, con menos, porque la recaudación ha bajado en muchos casos de esos impuestos nacionales. Entonces, creo que tenemos que ver, reformular el sistema. Claro, es decir, no podemos estar en contra de las obras públicas, podemos rever lo que está mal es la corrupción en la obra pública, no la obra pública. Entonces, quizás hay que rever el sistema de control o lo que fuere, pero tenemos que revisar el gasto público en Argentina en serio, y yo creo que lo que se ha hecho es cortar el gasto público sin revisarlo en general. Claro. Entonces, este es el problema. Es como en tu casa, si vos tenés un sueldo y dejás de pagar luz, gas, el teléfono, tu obra social, bueno, probablemente te sobre plata. Ahora, el tema ¿cómo vas a vivir? Claro, es la calidad de vida. ¿Cómo vas a vivir? Claro. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer. La obra pública, tal vez haya habido que racionalizarla, yo no digo que no. Que haya habido que controlarla extremadamente para que no haya un peso destinado a la corrupción. Absolutamente
¿Quién podría Porque siempre estar fue pensada la obra pública que va de la mano de la corrupción. Y probablemente, Las adjudicaciones. probablemente haya sido así. Yo no puedo decir, no tengo datos para decir que sí ni que no. Ahora, que había que revisarlo, había que revisarlo. Y probablemente haya obra pública que era innecesaria. Tal vez, yo no lo sé. Y había otra que era absolutamente necesaria y que no se hacía. Bueno, volquémoslo a esos lugares. Lo que digo es... Lo que pasa es que este tipo de decisiones terminan perjudicando a la ciudadanía, a los soportantes. Pero por supuesto. A los que ponen el dinero, en definitiva. Es que el sistema estaba pensado para que la nación financiara esas obras públicas. Y hoy el sistema no está financiando, porque la nación así lo decidió, esas obras públicas. Entonces, la necesidad de rever el sistema hoy es todavía mayor, aunque es un mandato constitucional incumplido, repito, desde fines del año 96. Esto a mí me ha permitido sostener que técnicamente la ley de coparticipación vigente, aunque se aplica, es inconstitucional. Claro. Claro, ¿quién va a hacer una acción para que se declare inconstitucionalidad? Nadie, porque dejaría de recibir los fondos públicos. Ahora, ya desde el año pasado, yo diría que este año ha recobrado fuerza hace poco tiempo, hay gobernadores que están evaluando salirse de la ley de coparticipación. Sí. Entonces, esto imagínense, si hoy tenemos un caos tributario, imagínate tener IVA y ganancias nacional y además de algunas provincias. Y esto sería técnicamente posible si los gobernadores denuncian la ley de coparticipación, se salen del esquema, que es muy sencillo. Como se adhirieron por una ley provincial, derogan esa ley provincial y quedan liberados del régimen de coparticipación. No es tan complejo jurídicamente. No es tan complejo y algunas jurisdicciones ya han evaluado cómo sería el resultado y no les sería tan negativo en términos de recaudación. Buah. Pero esto, por supuesto, sería una complejidad enorme para los contribuyentes. No lo estoy proponiendo, estoy dando un dato de la realidad, que por supuesto no puedo dar nombres porque mi secreto profesional, porque he tenido algunas consultas, me lo impiden, pero esto es efectivamente así. Sí, no es menor el dato. Es que creo que no entendemos que nuestro federalismo funciona a partir de un federalismo fiscal bien llevado. Y no podemos tener un buen federalismo fiscal sin una ley de coparticipación actualizada, racional, razonable, y que nos permita barajar y dar de nuevo. Claro, porque, a ver, esto me lleva en una línea de razonamiento a otra idea, en el sentido de que se están oponiendo y esto realmente trae perjuicios a cada una de las provincias o lo que fuere, y bueno, digamos que con la oposición sola, el mandato como gobernadores queda ahí, ¿no? No, bueno, yo igual vuelvo a decirte, este es un problema de la nación, pero también de las provincias. Por eso digo. ¿Escuchaste a algún gobernador decir necesitábamos una nueva ley de coparticipación? No, lo que dicen que necesitan más plata, que es una cosa diferente. Dice que necesitan más plata. Pero nadie está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación a ver cómo lo hacemos. Y proyectos hay muchos, ya hay muchos dando vueltas de una nueva ley de coparticipación. Lo ha hecho la Comisión Federal de Impuestos, lo ha hecho el CFI, lo ha hecho inclusive... hay proyectos de la Unión Industrial, digamos, hay un montón de proyectos, hay proyectos de las universidades. Nosotros hemos trabajado un montón en nuestro seminario de tributación local, que este año cumplimos 25 años en noviembre. Hemos trabajado en un montón de ideas, de proyectos. Hay un montón de cuestiones dando vueltas. Es cuestión simplemente de sentarse y trabajarlas. Claro, lo que pasa es que yo digo, bueno, supongamos los gobernadores en sus proyectos y demás, se ven impedidos luego de poder concretarlos porque no se distancian de la ley de coparticipación federal, que jurídicamente sería posible si derogaran esa ley que se adhirieron. Sí, lo que pasa es que creo que es una decisión que es difícil tomarla por un gobernador. Lo que Un gobernador. Ya hay charlas. Igualmente por el Congreso Provincial. Por el Congreso Provincial, pero una cosa es que lo haga un gobernador, un loquito para ponerlo en un término más gracioso, que lo hagan 3 o 4. Un rebelde. Y que si esos rebeldes sean de provincias importantes. Entonces ahí yo creo que y ahí decir, bueno, vamos a poner el Congreso, por lo menos decir, vamos a poner el Congreso a trabajar en esto, porque no está funcionando. Digo, tampoco es tan difícil. Igual quiero decir, los gobernadores, los diputados y los senadores podrían trabajar perfectamente en un proyecto, independientemente del mandato de sus gobernadores o del presidente, ¿no? Es decir, podrían hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sí, claro. Debieran hacerlo. Sí, podría ser el mismo Congreso. Dos posibilidades.
o que el Congreso diga, bueno, nos vamos a poner, el Congreso diga, bueno, nos vamos a poner a trabajar en esto porque no está funcionando. Vemos que no está funcionando para nuestra provincia. O que parta de un gobernador un proyecto y digo, bueno, vamos a traer un proyecto y vamos a poner a trabajar el Congreso en esto. Digo, no es tan No, extraño. mira, que yo recuerde, hubo 2 momentos donde seriamente se pensó en trabajar en esto. 2007, cuando era Kirchner presidente, que encomendó a varios gobernadores a empezar a trabajar en esto. Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, yo no voy a firmar nada, se desactivó todo. Y el segundo fue en el Pacto Fiscal de 2017, con el gobierno de Macri, donde un artículo decía que se iba a crear una comisión para trabajar en una reforma de la ley de coparticipación, cosa que nunca sucedió, y seguimos poniendo pactos fiscales, parches al sistema. Sí, además sería retirarse de una ley que además, bueno, está vigente, sí, pero... Se aplica, eso no hay dudas. Se aplica, pero... Ahora hay muchas cosas que se aplican y son inconstitucionales, eso lo sabemos. Claro, y que ya, digamos, debería verse ser sustituida por otra. Vamos a ver, técnicamente se llama inconstitucionalidad por omisión, ¿no? Por omisión. Hay un mandato constitucional de la cláusula transitoria sexta, por eso digo, tal año, y el Congreso no cumplió. El Congreso no cumplió. Ahora, el constituyente, ¿vos pensás que lo hizo porque creyó que se le ocurrió no, era porque era necesario de una nueva ley. Pero porque advirtieron en la discusión constituyente que se incorporaba la ley de coparticipación al sistema, pero que a su vez era necesario tener una nueva. Vos sabés que, Juan Manuel, es tan interesante esto que vos sabés que yo nunca lo escuché y ahora me están cerrando tantas cosas hablando con vos. Así que te agradezco mucho. Ya tenemos que cerrar, tengo mucho más que preguntarte, pero ya tenemos que cerrar. Me pareció muy revelador tu criterio. Yo creo que a mí y a todos los que nos están escuchando, nos ha hecho prefar muy profundo. Es un criterio de que compartimos un montón de profesionales que nos dedicamos a esto. No, pero ahora termina de cerrar un montón de cuestiones y hay una vía de solución. Claro que la hay, hay que activarla. Bien. Muy bien. Bueno, y así cerramos este programa, ni más ni menos. Muchísimas gracias Juan Manuel. Bueno, hemos estado hoy con una autoridad en la materia, como ustedes obviamente podrán concluir, el doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe. Los pedimos, le agradecemos su presencia en este espacio y nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.